Bueno, pues vamos a comenzar, bueno, más bien a continuar con este ejercicio. Y bueno, este ejercicio habíamos quedado que se habían hecho los recortes, ya habíamos hecho los recortes por medio de selecciones. Ya actualicé para que estemos en el 2020, en el Photoshop 2020. Entonces, estamos por medio de selecciones y por no sé qué. Y por los recortes, por la pluma, incluso hasta utilizamos el lazo. Ya vimos esas herramientas. Voy a ampliar mi barra de herramientas a 2 columnas. Me gusta tenerla a mí mejor a 2 columnas, la puedo visualizar mejor. Pero ahorita voy a limitar un poquito con este uso de las herramientas y a lo mejor vamos a ver si acaso el pincel, porque lo que me interesa ahorita es que pues empecemos a transformar los objetos, a acomodarlos, a editarlos. Yo los había colocado como em, modo de objeto inteligente. Entonces, voy a seguir trabajando con ese modo de objeto inteligente por el momento, porque, bueno, a mí me resulta un poquito más cómodo, más sencillo y más ordenado, a pesar de que puede pesar un poquito más. Lo que voy a hacer ahorita es ordenar mi panel de capas. Eso es lo primero que yo les recomiendo que hagan. Ordenen su panel de capas. Y yo tenía como ciertos elementos como ya acomodados. Por ejemplo, las cartas. Estas cartas pues están del, del 1 o del A al 15, a la carta 15, perdón, esas sí son. Sí, de la A a la 15. Y pues las voy a agrupar, voy a meterlas en un solo grupo. Voy a hacerlo de dos maneras. Uno, primero es crear el grupo. Dependiendo de qué capa yo tenga seleccionada, cuando yo genero una nueva cosa, una nueva capa, un nuevo grupo, si le doy clic, por ejemplo, aquí en la parte inferior tengo nuevo grupo, se va a crear el nuevo grupo y entonces este nuevo grupo, bueno, se queda en la parte superior y lo voy a poder nombrar. En este caso lo voy a llamar cartas. Le voy a dar doble clic a donde dice grupo 1 para que me deje cambiar el nombre y este va a ser cartas. Ahí voy a meter todas estas cartas desde la A, o todas estas capas desde la A a la 15. La selecciono con Shift. Acuérdense, selecciono la primera, Shift, selecciono la última. Si yo quisiera hacer una selección como discriminando elementos, es decir, seleccionar uno y saltar selecciones, como en este caso, lo voy a hacer con Control o Command para los que trabajan con Mac. Entonces, esa es la forma en la que hacemos estas selecciones. Selecciono todas y entonces ahora sí arrastro dentro de cartas. Ya está ordenado lo minimizo. Voy a trabajar ahora bueno, la moneda se va a quedar sola porque es la única que está, el logotipo también. Las esferas las voy a guardar en una sola también. Entonces voy a crear una nueva carpeta, pero esta vez lo voy a hacer de diferente forma. Primero selecciono mis elementos, selecciono todos mis elementos, que son las esferas. Me voy a ir al menú de capa, nuevo, y le voy a poner grupo a partir de capas. Cuando yo genero un grupo a partir de capas, cuando tengo seleccionadas algunas capas, las va a meter en el grupo automáticamente. Me va a preguntar el nombre del grupo, pues le voy a poner que sean esferas. Y le voy a dar OK. Y ya, se colocan. Voy a hacer lo mismo, pero con los dados. Y en este caso solamente selecciono los dados y en vez de irme a este elemento, bueno, irme al menú de capa y bla, 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 lo que puedo hacer es presionar Control G. Control G se los va a agrupar para Mac, es Command G. Los va a agrupar en un nuevo grupo, una nueva carpetita. Y este lo voy a nombrar dados. Voy a apagar todos mis grupos. De hecho, voy a dejar los grupos hasta arriba. Para modificar un grupo, para mover un grupo o una capa, es seleccionarlo, dar clic, arrastrar y colocarlo ya sea, bueno, de hecho debe de quedar una línea azul. Esa línea azul me está indicando que va a quedar arriba o abajo. Fíjense cómo ahorita está la línea azul debajo de moneda y aquí está arriba de moneda. Si yo quisiera, o si me sigo y coloco encima, fíjense cómo estoy encima de cartas, del grupo de cartas, se ve un recuadro azul. Ese recuadro me está indicando que lo voy a meter dentro de ese grupo, lo cual no quiero, pero lo voy a hacer para que vean qué es lo que pasa. Ahí está, quedó dentro del grupo de cartas. Ahí está. Yo no quería hacer eso. Para sacar un objeto que quedó dentro de un grupo, que luego es bueno, luego sí necesitamos agrupar y dejar grupos dentro de grupos y así, o elementos dentro de grupos.
Lo que voy a hacer para sacarlo es dar clic, arrastro el grupo y, bueno, aquí ahorita se va a seleccionar el cuadrito de cartas, me sigo más hacia arriba y se va a ver una línea. Esto significa que ya quedó por encima de ese grupo, suelto. Minimizo el grupo de cartas. Todas estas capas se pueden expandir, así como en Illustrator que podemos expandir la capa o los grupos y ver los objetos que hay dentro de eso. Le voy a dar clic a la carpetita y ahí está. Había dicho que entonces todos los grupos quedaban arriba. Ahí están. Y los voy a apagar. Ahorita nada más quiero ir configurando primero la mesa, ir configurando como los objetos de abajo, o perdón, de enfrente, de abajo más bien, abajo de las capas de mi pila de capas hacia arriba. Voy a apagar todos, texto, todos. La mesa la voy a empezar a configurar. Y bueno, yo les había platicado desde la clase pasada que vamos a ver cuál es la diferencia de un, este, hay un objeto inteligente y una capa normal, una capa regular. Entonces ahorita se las voy a mostrar. Voy a duplicar esta capa, duplico ya sea dándole clic, arrastrándola hacia el icono de nuevo en la parte inferior del panel de capas. Es el icono que está del lado izquierdo del botoncito de basura, cuando eso se duplica. O le voy a dar Command Z o Control Z. O le doy Control J y se duplica. Bueno, a este yo lo había convertido como modo de objeto inteligente dando clic derecho y se llama objeto inteligente que no lo encuentro. Convertir en objeto inteligente, así lo hice, pero esta vez yo voy a hacer lo inverso, lo voy a convertir a una capa normal, a una capa rasterizada, es decir, que solamente tenga los puros píxeles. Clic derecho y le voy a poner rasterizar capa. ¿Está? Quedó rasterizada la capa. Rasterizar la capa, fíjense cómo se ve sin icono en rasterizar la capa, a diferencia de una capa con el icono en la parte inferior, que es una capa inteligente. La capa rasterizada, así las voy a nombrar. Esta la voy a nombrar como rasterizada nada más. Ya habíamos visto que la otra es objeto inteligente. Y vamos a ver todas las diferencias de una rasterizada contra un objeto inteligente. Digamos que yo estoy acomodando mi objeto, ¿no? Y entonces yo digo que esta mesa va a quedar un poquito más pequeña. Perdón. Para hacerla más pequeña me voy a imagen, perdón, edición, transformación libre y el atajo es control T. Es uno de los más utilizados, por eso yo no me voy a ir a edición, transformación libre, porque yo les recomiendo que se aprendan este atajo control T, siempre lo estamos utilizando todo el tiempo. Entonces le voy a dar control T o transformación libre, escalo, aquí ya como tengo el 2020, fíjense cuando escalo, si no estoy presionando Shift. Si no presiono Shift, se escala de manera proporcional. Si yo presiono Shift, ya puedo modificarlo, lo cual está bien, la mejora me parece que está bien. Lo que pasa es que también uno pues imagínense, uno lleva 20 años, no tantos, como 14, 15 años, trabajando de esta forma, con Shift. Pero bueno, estas actualizaciones a final de cuentas son para... Esas actualizaciones se crean por las necesidades de los usuarios, hablando de las necesidades y de lo que hemos visto en la clase teórica. La voy a escalar y la voy a dejar así chiquita. Digamos que queda aquí, ¿no? La mesa. Entonces, lo que voy a hacer con esta mesa, le voy a dar Enter. Ya quedó pequeña. Pero digamos que la pongo todavía más pequeña. Que me dice, no, pues sabes que sí me gusta. Aquí lo estoy haciendo un ejemplo real. Evidentemente la mesa no podría quedar así de pequeña. La coloco de este lado. Lo mismo voy a hacer con la otra mesa, con la que sí es objeto inteligente. La voy a escalar y la voy a hacer así de pequeñita. Perdón, es que estoy utilizando Shift. Les digo que es la costumbre. Ahí está. Ya no utilicé Shift y ya se escala de manera proporcional. Presiono Enter. Y ya coloqué la imagen pequeña, estoy haciendo pruebas, o a lo mejor envié la prueba, envié al docente, envié al cliente, a lo que sea, y me dicen, ¿sabes qué? Hazla más grande porque me gustaría tenerla más grande ahí. Entonces voy a repetir el paso, a regresarla a su tamaño. La regreso a su tamaño. Y esta que está rasterizada, fíjense cómo se empieza a pixelar. Y ya, como yo la he hecho muy pequeña, los píxeles se contrajeron, pero perdió información. Y al momento de que la volví a ampliar, pues intentó recuperar la información, pero más bien hizo una interpolación de píxeles. Es decir, me inventó píxeles
donde no existían. Le voy a dar Command Z para que vean. Si yo me acerco al objeto, en realidad esta es la información ya que quedó del objeto. O sea, esos cuadritos ya es la información que quedó. Si yo la hago grande, pues esa información lo que va a hacer el programa es que me va a traer, va a intentar colocar una interpolación, que una interpolación es como un degradado, digamos, entre este píxel que tengo ahorita marcado en el centro y este de arriba. Entonces me va a hacer pasos intermedios. Eso es básicamente lo que hace. No es que me genere más detalle Photoshop. No, no lo hace. Entonces, las imágenes que no tienen detalle, pues se van sin detalle. Si yo tomo una fotografía y quiero ampliarla y lo hago con este método que ahorita estoy haciendo, que es Control T, la amplío, pues no estoy generando más detalle en la información. Por eso, cuando ustedes ven en estos videos de seguridad que de repente amplían la información, pues es irreal que te empiece a generar. Sí hay programas que pueden generar ciertos detalles, pero esos son programas especializados. Photoshop no se trata de eso, Photoshop no trata de eso. De hecho, hay un plugin en Photoshop que te lo permite hacer. Pero no, o sea, si ustedes hacen una captura de imagen, y tratan de convertir esto en algo con más detalle, más bien el programa se lo va a inventar. Pues el programa no puede adivinar cuál era el detalle que existía, ¿no? Le voy a dar Enter y vean, ya está la interpolación. Si yo me acerco, me está colocando píxeles degradados entre el píxel morado y el píxel amarillo que yo tenía. Bueno, eso pasa con una capa rasterizada. Con una capa no rasterizada, que es, bueno, más bien una capa de objeto inteligente, como en el caso de la mesa. Voy a apagar tantito la rasterizada. La voy a ampliar. Y fíjense, desde aquí ya se ve, conserva su detalle. Ahí está el detalle de la información que ya tenía. Aún así, convertir una capa en objeto inteligente no significa que yo la pueda ampliar al 300%. Le voy a dar Command T para ampliarla al 500%. En la parte superior, de hecho, otra de las ventajas del objeto inteligente es que me aparece en la parte superior cuando le doy Control T o Command T, la escala de ancho por alto. Aquí ya me está indicando que esto está al 107% de escala. Significa que pues, su escala original era del 100%. Le voy a poner 100, asegurándome que esté activo la cadenita del lado derecho. Eso significa que va a estar escalando esa proporción. Esta es su escala real. Le voy a dar Enter otra vez. Cuando ustedes escalan, pueden presionar Enter o Escape. Creo que eso ya lo hemos visto en el tutorial pasado. Entonces, lo voy a escalar otra vez y a ver si no revienta mi Photoshop. Lo acabo de instalar, estoy probando a ver si no se echa a perder todo. Lo voy a escalar al 500%. Les digo, el que convirtamos a objeto inteligente no nos garantiza que el objeto va a tener toda la resolución, ¿eh? Le voy a dar Enter al 500%. Le estoy dando Enter y está actualizando los píxeles. Aquí lo que está pasando es que la imagen está grande, ¿sí? Pero no me generó más información. Fíjense cómo se ve pixelado. Aquí se ve pixelado. Ya no hay detalle. Entonces les digo, el detalle que tiene una fotografía es el detalle que va a tener todo el tiempo. Podemos ampliar la imagen, pero la imagen se va a pixelar o va a perder calidad. O reducir la imagen, no hay problema con reducción de imagen, porque al final de cuentas estamos diciendo que vamos a prescindir o no necesitamos cierta información en la imagen. La voy a regresar a su tamaño original. Y bueno, esa es la diferencia entre un objeto inteligente y otro que no es objeto inteligente, como una imagen rasterizada. Voy a eliminar la imagen rasterizada. Voy a seguir viendo cosas de objeto inteligente, pero ahorita lo que me interesa es tratar pues de que esta imagen tenga la proporción o tenga más o menos que tenga más o menos el acomodo la perspectiva, que tenga la perspectiva del escenario, ¿no? Y ahorita, pues si yo lo hago chiquita, aquí ya no va a haber problema de hacerlo chiquita para probar. Si lo hago pequeño, me voy a dar cuenta que como que no está jalando bien. Es decir, pues la mesa no quedaría así. Esta mesa está tomada la fotografía está tomada como desde arriba. Y eh, la perspectiva que yo tengo de fondo es una perspectiva como de un gran angular, es decir, una foto de una cámara que está viendo tal cual. O sea, está en el centro de la escena o pues sí, del espacio. Y la cámara con el gran angular me está viendo la parte de arriba, pareciera que yo la estoy viendo desde abajo. La parte de abajo pareciera que la estoy viendo desde arriba.
Es decir, como es un amplio espectro de visualización en la toma. Entonces, la mesa va en la parte de abajo. Significa que al menos tendría que yo verla como si estuviera como si estuviera desde arriba, pero no tan arriba como está la fotografía ahorita. Le voy a dar Enter. Más o menos la voy a dejar en esta posición y hay una opción que me permite transformar la perspectiva. Voy a probarla con esta imagen. Si no funciona, utilizo otra opción. Entonces, me voy a ir. Esa opción se encuentra en edición. Hay una opción que se llama transformación libre. No, perdón, transformar. Es de formación de perspectiva. Lo que pasa es que ciertos contenidos no están activos para los objetos que son objetos inteligentes. Fíjense aquí, no tengo ese contenido activo. Yo quiero hacer la deformación de perspectiva, que esa es la que me interesa. Bueno, lo que voy a hacer es, pues ya más o menos supe cuál es el tamaño. Yo genero, por lo general, hago una copia de respaldo de la capa. Entonces voy a duplicar la capa con control J. Ya habíamos visto el otro método, entonces no me detengo en eso. Esta es la copia, va a ser mi respaldo. Voy a ponerla en mesa, respaldo, y la voy a apagar. Selecciono esta mesa y la rasterizo con clic derecho a la capa, no a la miniatura. Acuérdense, en la miniatura me salen otras opciones. En la capa, o sea, del lado derecho, ya me aparece rasterizar capa. Entonces, ahora sí, me debe de salir la opción en edición y transformación de perspectiva, deformación de posición libre. Esa es la que me interesa. Y deformación de posición libre. Oh, esa es otra. Déjenme cancelarlo. No sé por qué no está saliendo la edición de transformación de perspectiva. Les digo que luego... Bueno, si no me sale esa opción, luego lo reviso por qué no me sale. Les digo, también estoy probando esta imagen. ¿Por qué no aparece? Edición, transformación de perspectiva. Bueno, en fin. Lo que voy a hacer es presionar Control T para transformar y la perspectiva la voy a generar yo directamente desplazando los valores o sea, en la parte superior yo puedo escalar en esquina, ¿no? Pero también puedo escalar con control. Si presiono control y mantengo sostenido, fíjense cómo se aparece una flechita blanca en las esquinas. Cuando yo doy clic en las esquinas, fíjense, ahí están las esquinas, ahí se ve. Más bien cuando me coloco sobre las esquinas, estoy presionando control, ¿eh? ¿Para qué sirve esto? Sirve para hacer una deformación de perspectiva, precisamente. Entonces, lo que voy a hacer es, por lo es que me quedé con la idea de la deformación de perspectiva que no salió. Bueno, lo repito, control T, control, presiono control, y fíjense, jalo, y me está deformando en perspectiva, para irlo acomodando. A lo mejor la parte de atrás debe de ir como un poquito más hacia abajo. Ahí está. Sé que está deformando un poco las patas, la está deformando de una manera que no es como tan creíble en este caso. Y aquí ya el asunto es irlo desplazando para que me dé esta ilusión como de la perspectiva que yo les decía. Entonces, de tal forma que ya se vea un poquito más creíble. Híjole, sí está muy torcido este. Yo creo que... Fíjense, estoy con control, ¿eh? Yo creo que por aquí puede ser creíble. Las patas están deformadas. Ahorita lo corrijo lo de las patas. Pero bueno. Voy a escalar. Si yo escalo desde la esquina, ya dejé de presionar control. Escalé desde la esquina y ya se hace un poquito más grande. Más o menos como podría quedar así. Lo jalo del lado derecho. Es que luego sí es necesario la cuadrícula de perspectiva que se tiene en Illustrator, que aquí pues no se tiene. Porque si la toma está un poquito rara, está un poquito de forma.
está. Yo creo que por ahí. Me gustaría desplazar, o sea, como que se subiera un poquito más la toma. Si yo me voy a las esquinas y desplazo cada uno de los valores de perspectiva, como que modifico el plano de perspectiva, pero si presiono control y le doy clic sobre los valores que están en medio, me permite hacer como un sesgo. Y ahorita lo que quiero hacer es el sesgo, pero en la parte superior. Ya este creo que se ve un poquito mejor. Me faltaba el sesgo de la parte superior. Las patas quedaron súper torcidas, eso pues ya ni modo. Le voy a dar Enter. Voy a tener que hacer una composición ya de esta mesa y primero pues necesito eliminar las patas. Esas patas se ven horrendas. Entonces lo que voy a hacer es ocultarlas, recortarlas. Voy a utilizar ahorita, por ejemplo, la goma. La goma me puede servir, así como para este tipo de casos, es muy sencilla la goma y a lo mejor ustedes se van a tardar un poquito más. La herramienta de goma se encuentra del lado derecho, del lado izquierdo en la barra de herramientas y es este icono. Les muestro, le doy clic sostenido para mostrarles cuáles son los elementos que están dentro de la herramienta de goma. Aquí está, herramienta borrador. Y utiliza un pincel que tiene un tamaño establecido y una dureza establecida. Voy a marcar el tamaño, a subirlo, porque, pues para abarcar más espacio, y la dureza es básicamente el desenfoque. En un pincel, la goma funciona como si fuera un pincel. Fíjense, voy a borrar ahorita nada más para que vean. Lo pongan en ese tamaño, la dureza, voy a borrar tantito. ¿Ahí está? Fíjense cómo los bordes están muy marcados. Ahora voy a quitar la dureza y voy a colocarla al 0%. Básicamente lo que hace es difuminar. Me estoy presionando, difumina los bordes. Para eso funciona lo de la dureza. Le voy a dar control Z, otra vez y otra vez. En el 2020 ya con puro control Z ya se te regresa varios pasos. Voy a colocar la dureza al 100%. Bueno, la voy a poner como al 90%. Como que al 100% se ve muy crudo. O que se ve muy, muy recto y ese tipo de cortes en las fotografías no se ven bien. Voy a borrar para quitarle la pata. Voy a ser un poquito más cuidadoso por acá. Está. La otra pata igual. Se ven muy torcidas las patas. Bien, por eso es bueno tener un respaldo. Ese respaldo me va a ayudar ahorita que corrija lo de las patas. Borro la otra. Fíjense cómo está seleccionada la capa, si no estuviera. Y a lo mejor necesito también un poquito más de volumen para la parte hacia abajo, pues. Entonces, voy a duplicar la capa, control J, y la de abajo la bajo. Perdón, la bajo con la herramienta de mover, selecciono la herramienta de mover, V, y con las teclas de dirección bajo. Fíjense, la estoy bajando, ahí está. Ya quedó con un poquito más de volumen la parte inferior. Y creo que esta me pasé, por ahí. Ya debe quedar bien. Pues, ¿qué es lo que hice? Pues en realidad nada más tengo dos. Y eso me está generando el volumen. Bueno, lo siguiente es colocar las patas. Y voy a seleccionar la capa de mesa respaldo. Y por si las dudas, la duplico, control J. Y esta le voy a colocar patas. La prendo. Y en este caso, pues voy a rasterizar la capa y voy a colocar, voy a eliminar la mesa y no voy a eliminar las patas. Voy a hacer todo lo contrario. Entonces, por el momento apago tanto mesa copia y mesa. Y de hecho, vamos a ver otra cosa. Quiero trabajar únicamente con esta capa. La voy a rasterizar primero. Si quiero trabajar únicamente con esta capa, necesito aislarla y solamente ver esta capa. Si presiono Alt y clic sobre el ojo de visualización, me aísla la capa. Es lo que quiero ahorita. Con la herramienta de goma, lo voy a hacer un poquito más grande para poder borrar toda la mesa. Cuando ya me acerque a las patas, pues ya lo hago un poquito más pequeño. Voy disminuyendo. Aquí lo estoy haciendo con clic derecho, si se dan cuenta. Voy disminuyendo y poco a poco yo voy haciendo más pequeño el pincel, ya cuando haga trazos más finos. De hecho, eso es como algo que les recomiendo.
No empezar a hacer los trazos finos desde cero, porque imagínense, si hubiera puesto un pincel muy pequeño, me hubiera tardado años en borrar todo eso. Aquí ya me acerco, hago un poquito más pequeño el pincel y ya está. Ahí está. De este lado igual. Yo estaba revisando cuántas personas se han metido al tutorial. Ahorita no he revisado, llevo unos, ¿qué serán? 2 días sin revisar el YouTube, pero también ahí me pueden colocar mensajes acerca de qué es lo que falta, chicos. Yo estoy tratando pues, de que esto no les afecte mucho. Por ahí me estaban comentando que no tenían la aplicación y pues es que, ¿qué les puedo decir? Sin la aplicación, pues, ¿cómo lo trabajamos? Les recomiendo que utilicen un programa que se llama TeamViewer. Si necesitan ayuda con eso de TeamViewer, pues por ahí yo los puedo ayudar, ¿no? O sea, de cómo instalarlo, que eso está muy sencillo. Con TeamViewer, hagan de cuenta que ustedes podrían manipular mi computadora o la computadora de sus compañeros. Y un compañero que a lo mejor si tenga una buena computadora, pues les podría hacer el favor de prestarle su computadora de manera virtual. O sea, que prenda su computadora y ustedes desde su casa la estén manipulando. Revisen qué es TeamViewer, busquen en internet acerca de TeamViewer. Ya recorté las patas. Ahí está. Entonces prendo las capas de abajo, le doy Control T, y aquí lo que necesito hacer es igual, hacer que las patas tengan como una especie de, pues desplazarlas. Ahorita nada más las voy a desplazar en este eje. A lo mejor si necesito que se hagan un poquito más altas, pues ya las hago más altas. Si necesito que se desplazan un poquito más, pues las desplazo. Están como un poco raras cada una de las patas de esa mesa. De hecho, si están como chuecas, está raro. Voy a hacer otra cosa. Le di escape. No me gustó esto que hice. Entonces lo que voy a hacer ahorita es colocarle patas, pero manipular cada pata por separado. Entonces voy a recortar las patas para tenerlas cada una por separado. Selecciono la herramienta de marco rectangular, selecciono mi primera pata, clic derecho y capa vía cortar. Ahí está. Eso fue lo que hice, ¿se acuerdan? Con las bolas de billar. Selecciono otra vez la capa de patas, selecciono mi otra pata, clic derecho, capa vía cortar, selecciono otra vez la capa de pata, selecciono mi otra pata y otra vez clic derecho, capa vía cortar, selecciono, no, pues ya está, ya quedó así, ¿no? Entonces, voy a prender el fondo para ir colocando cada una de estas patas y poderlas modificar así como de manera independiente. Me voy a acercar, ahí está, jalo las patas, ahí está, las estoy jalando. Las voy a colocar más o menos ordenadas, ya perdí una, no sé dónde quedó. Oh, eran 4. Ya la vi. Aquí está. Estaba aquí en medio. Entonces cada una las voy a escalar para que queden como un poquito más creíbles. Clic, Command T o Control T, escalo. Y a lo mejor pues esta iba un poquito más delgadita. Aquí si la quiero deformar, pues con Shift para deformarla. Acuérdense que ya estoy en la versión 2019. Entonces desplazo. Un poquito, tampoco quiero exagerar. Escalo. Ya quedó esa pata. Esta otra. Creo que tiene como patas por dentro en la mesa. Control T, desplazo, escalo con Shift, deformo con Control y ahí está. Control y sobre la parte superior, ahí está, se está deformando. Ahí está. Me voy con la siguiente, esta pata. Otra vez Control T. La quiero deformar para que sea un poquito más delgadita con Shift. Te tardas en acostumbrar, ¿eh? Yo estoy tan acostumbrada a que con Shift se escala en proporción que se me hace muy raro esto que estoy haciendo. Pero bueno, continúo con la otra pata. Y la otra pata creo que puede quedar como por así, está bien. Creo que es como circular la mesa. O sea, las patas están como de manera circular. Esas patas las voy a agrupar. Selecciono las 4 patas. Aquí ya no es necesario que los nombre. Como ya los voy a meter en un grupo, le pongo Control G
A este lo voy a nombrar patas y lo meto debajo de la mesa, o sea, de las capas de mesa, para que no se queden por encima. Bueno, esta es una de las formas en las que podríamos hacer eso. Ahora, la mesa tiene un problema y el problema es que no está emitiendo sombra. Esa sombra debería estarla emitiendo dependiendo de las luces, ¿no? Al menos de arriba hacia abajo, como todos los objetos. Todos los objetos están emitiendo algo de sombra. Es poca la sombra y es muy poco marcada. ¿Por qué? Porque tenemos luces por todos lados, hay rebotes de luz, pero sí hay sombra. Y en la mesa, sobre todo que es un objeto como grande, como por ejemplo pueden ser debajo de las máquinas tragamonedas, hay bastante sombra. Y aquí debería de haber bastante sombra debajo de la mesa. Lo que voy a hacer es seleccionar todos los objetos que componen la mesa, todos, y los voy a mezclar en una sola capa. Si yo los mezclo, esa mezcla de una sola capa me va a ayudar a hacer como la sombra del objeto. Pero ahorita si yo lo mezclo, todos los objetos se van a quedar como pues, separados, ¿no? Y yo lo que quiero ahorita es que queden, perdón, se van a quedar juntos y ya no voy a poder editarlos. Si yo quisiera editarlos, me gustaría tener la opción de tenerlos. Quiero hacer una copia de todas estas capas. Lo que podrían decir, bueno, pues le pones control J, como nos habías dicho, o sea, eso también podría ser, o arrastras y das clic sobre el icono de nuevo, también podría ser, pero lo que vamos a hacer es otra cosa. Vamos a colocar, ándale, que el control Z no me funciona. Vamos a seleccionar los objetos, voy a presionar control, alt, shift y E, y lo que está haciendo es que no me está haciendo nada. Voy a ir a las opciones del panel de capas, y aquí hay una opción que dice mezclar, combinar capas, solamente que ya no me permite hacerlo, ¿eh? A ver, déjenme probar. Shift. A lo mejor cambiaron el atajo. No, pues ya no se puede. Bueno, sí voy a necesitar duplicarlo y mezclarlo. Control E o en las opciones del panel de capas, eh, um, combinar capas. Control E. Ahí está. Esta se va a llamar sombra. Esa sombra la voy a desplazar hacia un lado por el momento. Esa sombra pues tendría que ir en negro, ¿no? Entonces lo que voy a aplicar es una opción que se llama, eh, que se llama, son estilos de capa. Entonces quiero que se rellene completamente de negro o de gris oscuro. Entonces para hacer eso, selecciono la capa, me voy a ir a capa, estilos de capa, por aquí lo busco, estilo de capa, y va a ser una superposición de color, superposición de colores. Hay ciertos objetos que nos permiten, por ejemplo, colocar sombras. De hecho, estos estilos, hay uno que te permite colocar sombras. Después le doy una revisada a los estilos, pero para este caso no va a ser, no es necesario. De hecho, aprovecho de una vez para hacer la revisión de los estilos. ¿Qué me permite hacer los estilos? Primero, para colocar un estilo, tengo que darle clic al estilo, o sea, al nombre del estilo. Y yo siempre les recomiendo, denle clic al nombre porque eso es lo que les va a permitir colocar una superposición de colores o que les permita mostrar las opciones del estilo. Aquí, por ejemplo, le puse clic a bisel y relieve y fíjense cómo se ve. En gris sí, pero en la parte inferior se ve como sombreado y en la parte superior se ve como iluminado. Le da como una especie de volumen esto de bisel y relieve. En pocas cosas a Photoshop yo les pido que exploren, pero para los estilos de capa sí explórenlos. Exploren para qué sirve, por ejemplo, la profundidad. Pues evidente, es muy evidente. Ándale, que mi tarjeta de gráficos ya, vean cómo ya no quiere. Bueno, tendré que actualizar mi computadora. Tamaño, ¿qué tanto tamaño va a quedar? Ahí está. Suavizar, ¿qué tanto suavizado va a quedar? El ángulo es la dirección de la luz. La opacidad, ¿qué tan opaco van a ser estos elementos? Tanto para el brillo como para la sombra. Me deja seleccionarlos. Voy a desactivar bisel y relieve. Si no quiero activarlos o si no lo quiero, le doy clic aquí en la casilla. Voy a seleccionar ahora trazo. Trazo pues me permite colocar un borde, que yo puedo cambiar el tamaño, puedo hacer que el trazo sea
inferior, exterior o hacia el centro, dependiendo de lo que seleccione. El modo de fusión, después vemos lo de los modos de fusión, por el momento no lo vamos a ver. Y la opacidad, qué tan opaco va a ser ese trazado, ¿no? Y si se dan cuenta, es únicamente el trazado el que se pone opaco, no lo demás. Desactivo trazado, me voy a sombra interior y le coloca pues tal cual una sombra interior, la opacidad, qué tan opaco va a ser, qué tan marcado va a estar, la distancia desde el centro o desde donde se está emitiendo la sombra, si va a quedar, usar luz global, si yo activo usar luz global, todas las capas que tengan un estilo de capa y yo le puse la dirección de la luz, digamos, de la parte superior, lo que va a hacer es que todos los que compartan la luz global van a estar en la parte superior para que coincidan. Entonces, eso es una de las cosas que pueden hacer. Desactivo luz sombra interior. Revisen estas opciones. Ustedes, es hasta obvio lo que yo digo a veces en esto. Para los estilos de capa, para lo demás, sí, por eso les hago el tutorial. Resplandor interior, pues les coloca un brillo. Y esto del resplandor interior, pues la verdad es que yo no utilizo mucho el resplandor interior, más bien les voy a enseñar el resplandor exterior. Voy a desactivar resplandor interior, selecciono resplandor exterior y lo voy a activar. Eso les da como un glow, como una especie de brillo hacia el exterior. Me tengo el modo de fusión, aquí sí lo voy a utilizar, la opacidad, qué tan marcado va a estar el resplandor, qué tanto ruido va a tener, se coloca como unos puntitos. A mí no me gusta trabajar con ruido, de hecho es pocas veces lo he utilizado. Una vez lo utilicé para una campaña que era de salt, de crest de sal, ¿no? Y pues para ahí sí aplicaba, pero para los demás yo no le he visto mucha utilidad. Extender, bueno, pues si ya lo utilicé una vez, yo creo que ya debería estar agradecido, ¿no? Tamaño, pues sí, amplía. Y el color, yo puedo colocar, por ejemplo, otro color que sea un color, generalmente tiene que ser claritos, un azul muy clarito. Y en este modo de fusión, yo puedo hacer que el modo de fusión sea superposición, sobreexponer color, y fíjense cómo se mezcla con el fondo. O sea, aquí ya le está dando un brillo que se ve como más llamativo a un brillo que puede ser o el de trama, que es el que le coloca por defecto. Exploren también sus modos de fusión. Bueno, me voy a bajar, desactivo resplandor exterior, me voy a bajar a satinado. Y satinado es, pues, en realidad les coloca como una especie de brillo o una especie de sombra. Y la sombra está generando como si fuera un brillo, está generando como esta especie de satín. Y pues aquí, pues no tenemos mucho control en realidad sobre el satín, más que qué tanta distancia va a tener. Si va a quedar muy cerca del satinado. El tamaño del satín, fíjense. Generalmente es un tamaño amplio que le pueden colocar. Y el contorno. Este contorno, si se dan cuenta, lo vimos en varios lados de los estilos de capa. Pueden seleccionar varios contornos. Cada contorno tiene una especie de estilo distinto. Fíjense, ahí está otro, ahí está otro. Jueguen con ellos, revísenlos. Pues ahorita que están trabajando con Photoshop, que están empezando a conocer, pues sí es mucho estar jugando con estos elementos para ver cuál funciona mejor. Hacer ideas descabelladas, ya después vamos reduciendo, ¿no? O sea, sí, lo importante es conocer todo lo que hace Photoshop, todos los efectos, y a lo mejor las primeras entregas me entregan cosas con 1000 efectos, ¿no? Y pues conforme se van haciendo más profesionales, van prescindiendo de esos efectos. Mientras más prescindan de esos efectos y mientras menos efectos tenga una composición, se ve más profesional, aunque no lo parezca, aunque parezca contradictorio lo que estoy diciendo. Desactivo satinado, selecciono superposición de colores. Esa es nada más colocar un color encima. Yo había querido que fuera gris. Bueno, para cambiar el color le doy clic al cuadrito. Yo había querido que fuera gris, pues se puso gris. Entonces, pues ya no hay más que moverle la opacidad. Si lo coloco menor opacidad, pues lo que está haciendo es que se está mezclando con el fondo. Lo voy a colocar al 100%. Quiero que sea gris al 100%. Otra cosa es que sea superposición de degradado. Voy a desactivar tanto superposición de colores para ver superposición de degradado. Y en superposición de degradado, se dan cuenta, nada más lo activé. No le di clic al nombre. Tienen que darle clic al nombre para que nos aparezcan las opciones. Aquí hay un degradado del blanco al negro. A lo mejor, miren, órale. No había visto esto del 2020, que ya tenemos varias carpetitas. Entonces tengo los básicos, en la carpeta de básicos, azules. Pues ya hay varios degradados que pueden utilizar. Púrpuras. Ahí está. Pues ya nada más es darle clic en realidad. Vamos a ver cómo utilizar esto del degradado, pero eso más adelante. Desactivo la superposición de degradado, activo la superposición de motivo y
En motivo, pues yo puedo colocar varios motivos, también me dan varias opciones. Les van a gustar. Yo me acuerdo que también cuando yo empecé con Photoshop, le ponía a cada rato lo de los motivos y me emocionaba con eso, pero poco a poco se van depurando estos. Y desactivo superposición de motivos, activo resplandor exterior. Este ya lo habíamos visto. Y sombra paralela. Este es el más utilizado. Pues básicamente parecería que a lo mejor esta sombra paralela me va a ayudar, ¿no? Voy a colocarle una opacidad mayor. Las sombras generalmente abajo en el modo de fusión de multiplicar. Distancia, lo separo del objeto, pero esta sombra no es realista. No te la creas que sea una sombra realista. Entonces no voy a trabajar con esto, pero mucha gente trabaja con eso. Bajo la opacidad para que se vea un poquito más realista, pero aún así no es realista porque necesita desprenderse de las patas. Entonces voy a colocarle la extensión. La extensión se está desplazando hacia el exterior básicamente. El tamaño es que tanto se va a desenfocar la sombra. Pues básicamente sería eso. También tenemos varios tipos de contorno. Le voy a bajar el tamaño para que se siga viendo. Este, dura la sombra. Tenemos varios tipos de contorno. Entonces, denle clic al uno. Le voy a dar cancel. Le voy a dar desactivar la sombra paralela. Quería colocar nada más superposición de colores y así le voy a dejar. Le voy a dejar OK. Y lo que me interesa ahora es hacer que este objeto sí quede encima, pero que, por ejemplo, supone que la sombra debe de estar muy pegada hacia las patas, o sea, tal cual como está ahorita, pero se desplaza un poquito la mesa, porque la mesa tiene más diferencia de, de altura con el fondo. Entonces lo que voy a hacer es lo coloco, lo acomodo, que quede sobre la posición. Lo estoy moviendo con las teclas de dirección, ¿eh? Presiono Control T y ahorita lo que quiero hacer es desplazarlo. A lo mejor me podría ayudar a desplazarlo con Control para sesgarlo. Pero ahí, pues las patas ya se están saliendo de su posición, deben de estar pegadas al origen. Entonces le voy a dar Command Z. Lo que voy a hacer es bajar toda la sombra así, más o menos a la altura que yo considere. Ahí está. Más o menos a esta altura yo considero que debería de quedar la sombra. Y luego, Control para desplazarlo un poquito hacia arriba, nada más para que se vean las patas. Y ahora necesito desplazarla como por medio de malla, es decir, que yo pueda desplazar este espacio, esta pata para que coincida con sus patas, ¿no? Con las patas de la mesa. Hay otra opción que viene aquí, en la parte superior, cuando yo estoy transformando un objeto que se llama transformación de malla. Le voy a dar clic a la transformación de malla y cuando la activo, me aparece cuántas opciones tengo que dividirlo. Eso está en la parte superior. ¿Con cuántas opciones? Yo puedo dividirlo en 4, puedo dividirlo en 2, puedo generar una cuadrícula de 4x4, 3x3, fíjense. Ya con la cuadrícula 4x4, 3x3. Que de hecho estas divisiones no se las hacía, ¿eh? Por eso ahorita me trabé un poquito porque no hacía estas divisiones. Estas divisiones las hacía automáticamente desde el Photoshop 2018, 2019. Pero ahorita pues ya te está pidiendo que coloques tanta cuadrícula. Entonces ustedes, los de 2017, 2018, van a ver la cuadrícula automática. Pues ya, nada más es eso. Puedes activar que no los divida. Puedes activar así nada más que esa cuadrícula 5x5. Y entonces desplazo las piezas. Fíjense, de tal forma, voy acomodando de tal forma que las patas coincidan. Y hasta les coloca como unas especies de anclas. Fíjense, ahí está. Bueno, esto es nuevo, que es el que les coloca las anclas. De hecho, está un poquito... Ahí está, ya está el ancla. Esta también. Jalo. Traten de sortear eso de las anclas. Y fíjense. Son anclas, es como si estuviéramos en Illustrator, perdón. Los puntos de ancla. Tiene puntos de control, manejadores. Muevo el punto de ancla y muevo el punto de control. Ahí está. Y pues por ahí. Lo voy a dejar ahí. Ahí este quedó chuco. Perdón, aquí. Arriba. Quedó muy chuco. Se ve muy raro. Le voy a dar Enter.
Quedó la sombra, la voy a colocar debajo de la mesa, debajo de todas las capas de la mesa, incluso debajo de las patas. Y lo que voy a hacer es que primero esta mesa, estos objetos, lo metí dentro del grupo de patas, ¿eh? Voy a regresar, control Z, para colocar la sombra que quede debajo de mesa, pero no dentro de patas. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es colocar un modo de fusión que mezcle lo negro con las piezas de abajo. Y ese modo de fusión es multiplicar. Para el caso de las capas que tienen una superposición de colores, no les coloca la multiplicación automática. Es decir, como está multiplicando la imagen original, ya no está multiplicando la superposición. Necesito hacer que multiplique la superposición. Tengo de dos sopas. Una sería cambiar la superposición y combinar la capa, o separar la superposición de la capa. Voy a hacer eso, separar. Cualquier estilo de capa se puede separar de su capa original dándole clic derecho a la capa, le doy clic derecho a la capa de superposición de colores, perdón, al objeto, al efecto de superposición de colores. Fíjense, aquí donde está la superposición de colores estoy dando clic derecho y le voy a poner crear capa, y se va a crear una capa con la sombra. Ya está, me coloca el relleno a toda la máscara. Lo que voy a hacer, lo que puedo hacer es mezclar estas dos capas. Fíjense. Esto de esto que está haciendo ahorita lo vamos a ver después. Se llama máscara de recorte. Le voy a dar control E para mezclar esas capas. Y ahora sí a esto le voy a poner multiplicar. Y fíjense, les pone cómo se va a ver con cada una de las opciones cuando ustedes se desplazan. Eso es nuevo para el 2020. Bueno, ahí está. Tiene la sombra, solamente que la sombra no es creíble todavía porque necesito hacer que se desenfoque, que no esté completamente dura. Y este es uno de los efectos que se utilizan mucho. Para mi experiencia creo que es el que más se utiliza, el desenfoque de la capa. Es seleccionar la capa. Aún no voy a entrar en el tema de filtros, pero pues lo vamos a ver porque es necesario para esta clase. Entonces vamos a ir a filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. Le voy a dar clic en desenfoque gaussiano. Si se dan cuenta, me pone cuántos píxeles. Es uno, es muy poquito, uno. Yo lo puedo incrementar. Voy a disminuir tantito la visualización porque está al 100% y entonces ahí está. Por eso no veía nada. Le aumento al porcentaje, lo disminuyo y desplazo dando clic dentro del cuadro. Me voy a colocar un desenfoque, no sé, a lo mejor de 20. No sé, con el slider me puede ayudar a saber qué tanto se tendrá que desenfocar la mesa. Yo creo que por ahí se puede desenfocar y ya se ve un poquito más creíble. Tal vez menos. Por ahí. Le voy a dar OK y listo. Voy a meter todas estas capas dentro de mesa, de un grupo de mesa. Desde mesa hasta patas, hasta el respaldo control y selecciono mesa respaldo y lo agrupo con la mesa. Voy a poner mesa. Selecciono ahora el logotipo. Voy a prender el logotipo. Ahí quedó. Este nada más lo voy a hacer más grande para que se marque pues el efecto que quiero lograr. Y para que ya se marque la composición. Ahorita quiero que este quede pues un poquito centrado, más bien que quede centrado. Con Photoshop tenemos ciertos ajustes. Cuando yo me desplazo, cuando doy control T y desplazo el objeto, va a colocar guías inteligentes y cuando llegue al centro, fíjense, ahí está el centro. ¿No? Me colocó como una especie de imán. Pues ahí lo coloco. Si quiero escalar a partir del centro, con Alt, para que se escale a partir del centro, esto sí no ha cambiado. Y presiono, una vez que ya quede el tamaño, presiono Enter. Voy a colocarle un estilo de capa que va a ser Outer Glow, es uno de los que se utilizan mucho. Le doy capa, estilos de capa. Ya hemos visto que aquí en estilos de capa, estilo de capa, aquí yo puedo seleccionar. O otra forma más sencilla es dándole doble clic al lado derecho, no en el nombre, sino el lado derecho donde ya no está el nombre. Le doy doble clic y me aparecen los estilos de capa. Esa es la forma en realidad donde yo lo saco. Para mí es más sencillo hacer eso. Le voy a dar clic en resplandor exterior. Voy a seleccionar que el resplandor exterior que sea como amarillo claro, para que le coloque un glow como de oro, no sé. Está amarillo claro.
Ruido, pues le voy a poner un poquito más, un poquito de ruido para que se note de qué va el ruido. Y en la modo de fusión voy a seleccionar que sea superposición de color. Ajá. Casi no se distingue, pero ahorita vamos a modificar la imagen para que se distinga. Le voy a dar OK. Y lo que está haciendo es que como tengo amarillo en la imagen y tengo amarillo dentro de la imagen, dentro del logotipo y fuera de la imagen, por eso no se distingue mucho. Yo puedo colocar ahorita, utilizar el trazado. Le voy a dar doble clic a efectos. Yo puedo agregar más efectos, pero ya ahí dándole doble clic aquí en los efectos, y ya me aparece otra vez. Le voy a dar cancelar para ver otro método. Le puedo agregar efectos dándole clic, seleccionando el efecto y le dándole clic en la parte inferior donde dice efectos. Voy a colocar trazo y me va a agregar el trazo. Y aquí quiero que sea un trazo con una opacidad, incremento la opacidad del 100%, que no esté tan grande, si acaso unos 2 píxeles, y que sea de color blanco. Porque creo que se distingue menos. Voy a cambiarle a otro color. Un color un poquito más oscuro, como este. Ahí está. Le doy OK. Es que, ¿saben qué? Que más bien como el color es claro sobre fondo claro, tal vez conviene más, le voy a dar cancelar, tal vez conviene más colocarle una sombra en vez de hacerle un outer glow. Pues dependiendo, es para generar contraste. Si mi objeto es claro, pues el fondo tendría que ser oscuro para generar contraste en la imagen. Y ahí fue mi error. Voy a desactivar trazo, voy a desactivar resplandor, voy a colocar una sombra paralela. Voy a disminuir la distancia, quiero que quede muy cercano. Voy a incrementar el tamaño. Está. Voy a incrementar la opacidad. Fíjense, ya se está marcando un poquito más. Y pues ya, yo creo que ya con eso quedó marcado mi logotipo. Bueno, voy a seguir trabajando. Voy a colocar ahora las cartas y los dados. Voy a colocar primero los dados para que quede debajo del logotipo. Y pues en realidad los dados creo que no van a tener ningún problema, ¿eh? Asegúrense de que está la selección automática cuando estén seleccionando con la herramienta de mover. Selección automática por capa. Voy a colocar aquí abajo los dados para hacer la composición. Ahí está. A lo mejor un dado quiero que quede más grande para que se vea que está como de frente. Y a lo mejor quiero generar la ilusión de que al dado de arriba, al dado de abajo, le está pegando la sombra de este dado. Voy a repetir lo que había hecho para generar lo de la sombra. Y por si no quedó claro, el dado de arriba, que es lo voy a duplicar. Command J, va a ser sombra dado. Lo coloco superposición de colores. Que sea gris, ok. Voy a convertir en capa. Clic derecho. Convertir en capa el estilo. Voy a crear, ¿qué hice? Control Z, perdón. Crear capa, es que le puse ocultar todos los efectos. Crear capa. Mezclo las dos capas. Y pues esta sombra yo quería que quedara sobre este dado, ¿no? Más o menos así. Entonces, pues voy a desenfocar. Habíamos visto que lo desenfocábamos poquito para que se viera. Me voy a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, para que se viera pues un poco realista. Le voy a dar clic. Un poquito menos de desenfoque. Por ahí. Y ahora sí, ya se desenfocó. Le voy a poner que sea multiplicar para que le dé sombra al lado de abajo. Entonces desplazo la capa
para que quede encima del dedo 2. Y ahí está. Ya le está generando esa sombra a ese dado. Pero si se dan cuenta, también le está generando esa sombra al fondo. Si no lo ven, voy a desactivar tantito el fondo para que lo vean. Fíjense, se está generando la sombra en el fondo también. Lo que yo necesito hacer es generar la máscara de capa. Y ahora sí vamos a ver eso. Yo puedo colocar una máscara de capa con cualquier elemento. Eh, Primero necesito un contenido y un contenedor como en Illustrator. Es la misma dinámica. Para aquí el contenido sería la sombra y el contenedor va a ser el dado. Entonces, primero el contenido va a quedar arriba, el contenedor queda abajo. Yo le voy a dar clic derecho a la capa que está arriba, que es el contenido, clic derecho, y hay una que se llama crear máscara de recorte. Y entonces lo que está haciendo es que esta imagen, la que está arriba, solamente se ve mediante los píxeles de la de abajo. Si yo quisiera soltar la máscara de recorte, le daría clic derecho, soltar máscara de recorte. Sería así. O el atajo. Alt, entre las dos capas, entre el contenido y el contenedor, Alt, y doy clic. Esto funciona para cualquier objeto. Es decir, yo puedo decir que, voy a duplicar tantito el fondo, nada más para poner el ejemplo. Coloco arriba el fondo, fíjense, ahí está el fondo. Quisiera que nada más el fondo se viera donde está el dado. Alt, y doy clic entre las dos, entre el fondo copia y el dado 1, y ahí está. Yo puedo mover este fondo a toda libertad. Control T, se mueve y ya decido qué es lo que se va a ver, ¿no? Le voy a dar Escape, en realidad eso nada más lo quería como para ejemplificar. Y bueno, voy a aprender el fondo, ya quedó mi dado con su sombra ahí. Por otro lado voy a trabajar con las esferas. Las esferas van a quedar en la parte de abajo, pero tengo problemas con las esferas. Uno, las esferas están como estaban cerca, por ejemplo, la N de la B, se están contaminando de colores. Aquí quiero modificar esta esfera para que únicamente sea la esfera verde. La roja quiero modificarla para que únicamente sea roja. Y bueno, utilizando este mismo ejercicio que les estaba diciendo de los pinceles, voy a pintar esta esfera de verde. Entonces estoy con la esfera N, selecciono la esfera N, creo una nueva capa encima de esa esfera y esta va a ser el color. Selecciono el pincel, la herramienta de pincel. Ahí tenemos varias herramientas que parecen pincel, pero es la única, es la que tiene solamente pincel, sin ningún otro elemento. Selecciono mi tamaño, ya hemos visto para qué funciona el tamaño y la dureza. Selecciono de qué color quiero que quede, pues quiero que quede, le doy clic aquí al color frontal, a la parte inferior del panel de herramientas. Yo tengo el color frontal y el color de fondo. Selecciono el color frontal, le doy clic y como quiero seleccionar este color en específico, le voy a dar clic en el color verde en específico, le voy a dar OK y ya cuando eso se copia. En color sigo con la capa de color, pinto con ese color verde toda la esfera, todo lo que pueda de la esfera. Ahí está. Ya quedó. Y ahora quiero utilizar otro modo de fusión. Un modo de fusión que me permita colocar color, pues es tal cual, el que dice color. Fíjense, ahí está color. O puedo colocar el tono, ¿sale? Entonces puedo colocar tono, puedo colocar saturación, color, lo que sea. Entonces le voy a dar aquí en color. En color. Pues evidentemente aquí tendría que borrar algunas partes, ¿no? Sobre todo las partes que deben de quedar en blanco. Lo hago con una herramienta que ya hemos visto que es la de goma. Todavía estoy haciendo muy rápido porque estoy utilizando la tableta digitalizadora, pero además a ustedes se les haría aburridísimo ver un video que me tardará yo 2 horas haciendo esto, que ya llevo casi 1 hora. De hecho, ya cumplimos la hora. Aquí voy a bajar la dureza. Sigue contaminada, ¿eh?
pero eso lo voy a editar de otra forma. Ahí está. Más o menos. Ay, más o menos ahí quedó. Y selecciono otra capa que va a ser color blanco. Y pinto de color blanco. Invierto mis colores. El de frente estaba verde y el de abajo estaba blanco. Los invierto con este botoncito y ahora voy a poder pintar de blanco. Selecciono. Ahí está. Incremento mi dureza. Creo que el que tiene mayor problema es este, para dejar la esfera súper limpia. Y pues que los colores pues queden más o menos al tono. Voy a hacer una selección para ayudarme con la selección y para ayudarme a pintar. Voy a hacer una selección con la herramienta de varita mágica. Se encuentra de este lado. Selecciono herramienta de varita mágica. Voy a seleccionar dentro de la esfera N. Selecciono esta parte. Shift. Para añadir selecciones es con Shift, fíjense. Ahí tengo con Shift. Añado. Esa selección, estos píxeles ya quedaron en el límite. Ya está generando el límite. Ahora lo único que tengo que hacer es seleccionar la capa de color blanco. Cuando yo empiece a pintar, solamente va a pintar por donde están los píxeles, fíjense. Ahí está. Deselecciono con selección, deseleccionar. Y ahora esta capa la voy a cambiar a tono. Y ya quedó. O sea, por algunas imprecisiones, pero ahí está. Entonces, esto lo podemos replicar con todas las demás. No lo voy a replicar por el momento porque pues necesito terminar lo más rápido posible. Y hacer la máscara de capa. Fíjense cómo lo verde está manchando por el exterior. Entonces hago la máscara de capa con Alt, selecciono entre el color y la esfera N, Alt, ahí está, y el color blanco. Fíjense cómo un solo objeto puede contener varios elementos que contenga. ¿Vale? Lo selecciono para agrupar, selecciono la esfera de abajo, Shift, selecciono arriba, Command G, y va a quedar como esfera N. Ya, en mayúsculas para que quede bien. Agarro, desplazo los objetos. Ya nada más voy a hacer esta. Fíjense, ya quedó un poquito más limpia. El objetivo sería hacerlo con todos los demás. Escalo para que queden ahí las piezas. Ahí está. Está mi composición. Para generar el efecto de que esté la sombra de las pelotitas, igual y puedo hacer lo mismo que hice. Es decir, selecciono una de las esferas, la duplico con Command J, clic derecho, rasterizar capa. Puedo seleccionar esta capa dándole clic derecho a la esfera. Voy a moverla tantito para que vean que ya tengo dos. Clic derecho para seleccionar los píxeles que tengan ahí y en vez de hacer lo que otro que había dicho que fue superposición de colores, pues aquí directamente pintar sobre la esfera. Le doy clic derecho a la esfera, seleccionar píxeles, se seleccionan los píxeles de la esfera y pues lo voy a pintar de negro. Sería como una cosa. Es otro método, es que en Photoshop tienen varios métodos para hacer lo mismo. Ahí está. Está pintada. Ya sobre escribir los píxeles que ya estaban.
Deselecciono, me voy a selección, deseleccionar, desenfoco tantito, voy a ir a filtro, desenfoque gaussiano, perdón, filtro. El desenfoque gaussiano, el filtro que me aparece hasta arriba es el último filtro utilizado, entonces le voy a poner ese filtro. Y ahí está. Y entonces, acuérdense que habíamos dicho que era con modo de fusión de multiplicar. Lo que voy a hacer es duplicar este objeto, esta vez sí con Shift, para que tener como varias sombras en el piso, ¿no? Que cada una corresponda a uno de las esferas. Presiono Alt para duplicar esta capa, fíjense cuál tengo seleccionada, sobre la capa también, arrastro, y esta va a ser la de la N, Alt, esta va a ser la de la I, Control T para escalar, duplico, Alt, esta va a ser la de la B, Alt, y esta va a ser la de la G. Como está un poquito más lejana, pues tendría que quedar un poquito más pequeña, ¿no? Para la G. Entonces ya estoy generando la composición. La composición, muchas veces de las composiciones de Photoshop, tiene que ver más con llevar una lógica de qué es lo que se debería de ver que con el programa. El programa, pues, hay tutoriales miles y ustedes los pueden evaluar. De hecho, van a decir que mi tutorial pues, está bien chafa, ¿no? Porque en realidad, pues, no tengo un guión. Hay muchos tutoriales donde sí se lleva un guión, sobre todo, por ejemplo, en programas como Video to Brain, Linda, que pagas una suscripción de como 500 pesos, pero bueno, pues esos te pueden servir. Y para las cartas, pues las cartas las voy a colocar, estas las voy a colocar en la parte superior. Control T, desplazo la carta con Control para para editar la perspectiva. Y así lo mismo voy haciendo. Control T, edita la perspectiva, escalo. Y así lo hago hasta terminar todas las cartas. Ya no vamos a ver nada nuevo, digo, para terminar lo del archivo y lo del gráfico, ustedes van a trabajar con esto mismo, van a tratar de hacer más integrado su composición. Es decir, ahora sí que las piezas tengan algo de relación con los fondos o que tengan algo de relación con los otros elementos. Entonces, eso es lo que les voy a pedir de tarea. Aún no he creado la actividad, pero pues básicamente es eso, es terminar su primera composición. Cualquier duda, pues voy a estar al pendiente. Y ahorita voy a ver nada más unas cuantas, voy a hacer algunas cuantas más. Y ya, por si quieren terminar aquí el video tutorial y encerrarlo, o si no, adelantarle hasta el final, porque estoy haciendo esto mismo, ¿eh? Entonces, es más, déjenme, es que me da cosa pausarlo porque luego se me olvida volverlo a poner a grabar. Ahí está. No les estoy pidiendo mucho, lo único que les estoy pidiendo en realidad es que practiquen. Que pues, yo sé que terminando el cuatrimestre, van a decir que, pues, que no vimos nada y en realidad, pues sí, hubo muchos factores que nos afectaron a nosotros. Yo estoy consciente de ello, pero estoy tratando de, pues, de que les pueda afectar lo menos posible. Y ahí está. Continúo trabajando con esto. Yo estoy al pendiente, he visto el Blackboard, pero pues como que les pasé su calificación y ya nadie me contestó nada. Bueno, sí, me contestaron como les voy a decir, fueron 7 personas las que me contestaron, pero pues para 42 alumnos, bueno, pues yo estoy haciendo lo mejor posible. Ya si ustedes no contestan, pues ya ni modo. Esta como es una de las principales, a lo mejor sí la voy a colocar. Sí la voy a colocar aquí en el centro. Está.
Si tienen alguna duda específica sobre su proyecto, también les pido que, que me digan, ¿sabes qué? Yo quiero hacer tal cosa y lo vemos. El video tutorial que voy a subir esta semana, o más bien en el transcurso de la semana, aparte de este, va a ser cómo generar su imagen. De tarea se queda esto y se queda el adelanto de su proyecto. ¿Vale? Ya la primera entrega sobre las correcciones que yo les haga. Bueno, pues dicho eso, pues así quedó. Todavía le faltó algún tiempo, pero pues ya me prolongué mucho con el video tutorial. Cuídense mucho y pues estamos en contacto. Y yo estoy al pendiente de ustedes, ¿vale?